Buena noche para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya estamos grabando y efectivamente estamos hablando nosotros en esta primera fase de los discipulados de los lunes que tienen como nombre la parte práctica de los proyectos materiales o la parte práctica de cómo tener éxito en proyectos materiales. Estamos hablando en esta primera fase de el tema de la disciplina, pero la disciplina que yo me aplico a mí mismo, la disciplina que yo establezco, que yo impongo sobre mí mismo, llamada autodisciplina. El concepto quizás no lo encuentra usted en la Sagrada Escritura, no va a encontrar usted autodisciplina. Pero aunque usted no encuentre la palabra autodisciplina en la Sagrada Escritura, aunque el concepto o el tecnicismo no aparezca, eso no quiere decir que la Biblia no hable de autodisciplina. Como ya hemos visto nosotros, la Biblia sí habla en muchas partes, muchos versículos. Hace 8 días revisamos nosotros algunos y esos algunos ya fueron muchos. Ahora si los revisamos todos, pues la cuestión sería bastante extensa. Se habla de la disciplina que se aplica al hijo desde la casa, es decir, el papá, la mamá, cómo disciplinan, cómo crían al hijo. Y comenzamos nosotros hace 8 días a desechar, a abolir un montón de definiciones de disciplina que no tienen que ver con la palabra disciplina. O que de pronto tenga que ver con la palabra disciplina, pero que no es la definición completa de lo que es la disciplina. La disciplina va más allá. La disciplina, en su definición, es un término sumamente completo y sumamente compuesto. No es solamente dar órdenes y que el muchacho obedezca, es que esa obediencia que yo establezco sobre el muchacho, sobre la muchacha, tiene que llevarlo a algo en concreto. Algo en concreto como qué, algo en concreto como alcanzar una meta, algo en concreto como la realización de un propósito, la realización de un objetivo, de modo que no es solamente dar órdenes. Y como lo decíamos hace 8 días y nos reíamos, yo puede ser que me convierta en un recoge calzoncillos o en un lavaollas, pero realmente nunca aprendí lo que fue la disciplina. Porque pues nunca aprendí nada con respecto al tema de propósitos, al tema de proyectos, al tema de metas, al tema de lo que Dios estableció para mí como individuo, de manera general y de manera personal, cómo entender ese propósito, cómo perseguir ese propósito y cómo alcanzar ese propósito. La disciplina tiene que ver es con eso, no solamente con que me dan órdenes y yo las obedezco. Algunos individuos dicen, yo aprendí la disciplina desde pequeño porque a mí me enseñaron a obedecer. La obediencia es parte de la disciplina, pero no es la totalidad de la disciplina. Después aprendíamos nosotros la disciplina directamente establecida por Dios, porque la Biblia dice que Dios al hijo que ama a ese disciplina y que Dios pues lo reprende, Dios lo amonesta y que si Dios tiene que azotarlo para que aprenda disciplina, pues también lo puede hacer. A quien Dios disciplina, a quien Dios amonesta, a quien Dios reprende, a quien Dios hasta azota, a su hijo indisciplinado. Dios quiere personas disciplinadas porque las personas disciplinadas son aquellas que saben cómo ir detrás de objetivos. Escríbalo ahí en su cuaderno. Las personas disciplinadas son aquellas que saben cómo ir detrás de objetivos, cómo alcanzar esos propósitos, cómo alcanzar esos proyectos. Como lo vamos a aprender la clase de hoy, pues a Dios le encanta trabajar con personas disciplinadas. A Dios le encanta trabajar con personas que saben cómo ir detrás de proyectos, lógicamente. Pero hay personas que ni siquiera entienden que es que Dios tiene un proyecto, Dios tiene un propósito. Que Dios no hace nada porque sí, Dios no hace nada porque sencillamente quiere hacerlo, sino que todo lo que Dios hace tiene un gran propósito. Y lo último que vimos hace 8 días, después de hablar de la disciplina de los padres y después de hablar de la disciplina de Dios, sobre todo con base en la carta a los Hebreos capítulo 12, que es el capítulo clásico de la disciplina y el capítulo en el que más se repite este tema de la disciplina, pues hablamos de la autodisciplina, porque el apóstol Pablo dice, por ejemplo, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando él dice golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre,
No está diciendo que el papá le golpeaba el cuerpo, o que la mamá le golpeaba el cuerpo, o que Dios le golpeaba el cuerpo, sino que él mismo lo hacía. O sea, él aprendió cómo disciplinarse. Estamos hablando de una disciplina que yo mismo me impongo, una disciplina que yo mismo me establezco, pues ya no es la disciplina de mi papá sobre mí, ni de mi mamá sobre mí, ni de un jefe sobre mí, ni de alguien que manda sobre mí, ni siquiera es la disciplina de Dios sobre mí, sino que es la disciplina que yo entiendo que a Dios le gusta, que a Dios le agrada, que Dios quiere, entonces yo la establezco en mi vida, yo me la impongo y al imponérmela se convierte en autodisciplina. Esto lo entendemos mejor desde términos como por ejemplo templanza o dominio propio, que dijimos nosotros que tenemos que crecer en esa templanza y tenemos que crecer en ese dominio propio porque es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que crezcamos en esa templanza, en ese dominio propio. A veces tenemos la tendencia nosotros y somos más diestros en dominar a los demás que dominarnos a nosotros mismos. Queremos que todo a nuestro alrededor funcione correctamente, pero dentro de nosotros las cosas no funcionan correctamente. Y lo primero que yo tengo que poner a funcionar correctamente es mi propia vida, ¿no? Lo primero que yo tengo que poner a funcionar como un relojito es lo que tiene que ver con mi relación con Dios, mi vida con Dios, el servicio a Dios. Eso es lo primero, eso es lo más importante. Si eso no está, pues el resto no va a funcionar bien nunca. Y yo puedo querer que un hijo, una hija, el cónyuge, el papá, la mamá, el abuelito, el nieto, los vecinos, los conocidos, hagan lo que yo quiero, ¿no? Es decir, dominarlos. Esa tendencia la tienen muchísimas personas, pero si no establezco en mi propia vida la autodisciplina y entiendo lo que es dominarme a mí mismo, impedirme hacer lo que no debo hacer y obligarme a hacer lo que sí debo hacer, entonces, si eso no está primero, lo segundo tampoco estará. En la medida en que dentro de mí las cosas comiencen a funcionar, en esa misma medida afuera de mí las cosas van a comenzar a funcionar. De eso comenzamos a hablar hace 8 días y pues vino la propuesta de parte de Dios y la propuesta es, bueno, esto es lo que vamos a comenzar nosotros a aprender en esta primera fase de los discipulados de los lunes. Y usted dijo, estoy de acuerdo, lo necesito, he recibido mensajes al WhatsApp donde las personas dicen eso exactamente era lo que necesitaba mi vida, el aprender a ser una persona autodisciplinada, autodisciplinada. Hoy entonces comenzamos nosotros a revisar lo siguiente. Cuando hablamos de una persona autodisciplinada, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Es decir, ¿cuáles serían esas características fundamentales de una persona autodisciplinada? Es decir, como tratar de encontrar a la luz de la Sagrada Escritura un perfil, tratar de armar un perfil de una persona autodisciplinada. Cosas que digamos, mire, cuando una persona es autodisciplinada, la persona hace esto y no hace esto. Si usted no quiere utilizar el término autodisciplina, pues entonces usted puede utilizar el término templanza o el término dominio propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de una persona que tiene templanza? Si lo quiere entender así. ¿O cuáles son las características de una persona que tiene dominio propio? Si lo quiere entender así. Pero a la luz de la Sagrada Escritura, templanza, allá de Gálatas capítulo 5, o dominio propio, el texto de Primera de Timoteo, o autodisciplina, pues son exactamente lo mismo. La persona que tiene templanza, la persona que tiene dominio propio, es una persona que sabe autodisciplinarse, que sabe meterse en cintura a sí misma. ¿Por qué es necesario eso? Porque si no hace eso, nunca jamás logrará tener éxito en ninguna cosa de su vida. Nunca jamás logrará avanzar ni progresar en ninguna clase de proyecto, ya sea un proyecto material o ya sea un proyecto espiritual. Nunca logrará hacerlo. Por eso es necesario que todos nosotros aprendamos lo que es el tema de la autodisciplina, que es la capacidad de dominarse a sí mismo. Excelente, Germán. Hola, ¿cómo estás? Es la capacidad de dominarse a sí mismo. Cuando yo tengo la capacidad de dominarme a mí mismo, pues eso se llama autodisciplina. ¿Estamos claros? Autodisciplina, templanza y dominio propio son lo mismo.
Y estamos nosotros en esta primera fase de los discipulados de los lunes, revisando en la Biblia cómo es que crecemos en esa templanza, cómo es que crecemos en ese dominio propio o cómo es que crecemos en esa autodisciplina. Para eso es necesario deshacerse de mitos, de tabúes, de proverbios seculares, como por ejemplo, loro viejo no aprende a hablar, o árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, porque esos son dichos netamente seculares y no caben aquí cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Un árbol que está torcido es obvio que Dios lo puede enderezar, y un loro viejo es obvio que Dios lo puede poner a hablar. De modo que no importa yo cuántos años tenga o cuántos años ya de hábitos, quizás hábitos equivocados, tenga de práctica en mi propia vida, pues Dios me puede ayudar a cambiar esos hábitos, que son hábitos de indisciplina, por hábitos que me van a convertir poco a poco en una persona disciplinada. Cuando hablamos de progresar, cuando hablamos de prosperar, cuando hablamos de tener éxito, experimentar triunfo, tener victoria, salir adelante, y yo le pregunto a usted, ¿usted lo quiere? Usted dirá, por supuesto que lo quiero. Ah, bueno. Cuando comenzamos a hablar de el precio que hay que pagar para alcanzar esas cumbres, el precio que hay que pagar para escalar esos picos de prosperidad y de abundancia, pues entonces a la gente como que no le gusta tanto, ¿no? La gente cree que es solamente participar en un taller o participar en un seminario en el cual se va a impartir victoria y entonces reciba usted la unción de victoria y a partir de ese momento su vida va a ser completamente exitosa, va a la práctica y se da cuenta que su vida a partir de ese momento no es una vida victoriosa. ¿Pero por qué? ¿Qué falló en el seminario? Pues en el seminario falló absolutamente todo. En esa impartición falló absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esto no es algo que usted lo recibe en un seminario como impartición. Esto es una cosa que hay que desarrollar en la vida y se llama autodisciplina si usted quiere alcanzar lo que en la vida se ha propuesto alcanzar. Entonces, a partir de hoy comenzamos a armar ese perfil. Vamos a ir hasta las 7 de la noche. Quizá un minuto más, un minuto menos. Vamos a tratar de respetar el horario, así como usted me está ayudando a respetar el horario, ¿sí? Es decir, yo le exijo a usted, usted cumple, pero al mismo tiempo usted exige un cumplimiento. Si usted está cumpliendo un horario y se está conectando a las 6 de la tarde, pues es obvio que usted diga, bueno, listo, vamos entonces, yo abrí la agenda y entonces vamos hasta las 7 de la noche, un minutico más, un minutico menos, eso no tiene ningún problema, ¿listo? Entonces estoy hablando con las personas pues que logran organizarse y cumplir ese horario. Comencemos a hablar a llenar o a encontrar este perfil a la luz de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros hablamos de autodisciplina, lo primero que tenemos que hacer es encontrarle el sentido a la autodisciplina. Cuando hablamos de dominio propio o cuando hablamos de templanza, lo primero que tenemos que hacer es hallarle el sentido a ese dominio propio, a esa templanza. ¿Yo por qué necesito dominio propio? ¿Por qué necesito templanza? ¿O por qué necesito autodisciplina? Cuando nosotros revisamos la vida, el concepto de vida que nosotros manejamos en la cabeza, es decir, nuestra estadía en esta tierra, nuestro momento en este plano terrenal, ya sea que el momento dure, no sé, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, no sé cuánto tiempo el Señor lo tenga sobre esta tierra, en este plano terrenal, ese concepto de vida, a ese concepto de vida es que yo me estoy refiriendo en este momento. Cuando nosotros hablamos de la vida desde el punto de vista de lo terrenal, desde el punto de vista de lo efímera de nuestra existencia sobre este planeta, hablamos nosotros de cambios a través del tiempo. La vida es o está conformada por una serie de cambios a través del tiempo. Analícelo por un momento y se va a dar cuenta que todo lo que tiene que ver con esta vida, todo lo que tiene que ver con esta vida en el plano terrenal está sujeto al cambio. Está sujeto al cambio. O dígame si hay una sola cosa que se haya mantenido al mismo ritmo, al mismo nivel, en la misma dimensión, dentro de las mismas circunstancias, a partir del momento de su nacimiento y hasta este momento. Estoy hablando desde el punto de vista terrenal. ¿Hay algo? No. No, ¿no es cierto? No. La salud, no, completamente ambivalente.
¿Qué otra cosa pertenece a esta vida? Quizás la parte financiera. La parte financiera, ¿cómo ha estado? Ambivalente también. Es decir, unas veces arriba y unas veces abajo. Es decir, unas veces bien y otras veces abajo. Alguno va a decir entonces esas relaciones que llamamos nosotros sociales, ¿sí? Las amistades, ¿eso siempre ha estado bien? No, algunas veces rodeado de amigos, otras veces rodeado de traidores, unas veces muy acompañado y otras veces muy solitario. Todo en esta vida tiende a cambiar. Todo lo que tiene que ver con este plano terrenal está sujeto al cambio. Y ese cambio se va dando dentro del marco del tiempo. Tenemos que hablar de cambios y tenemos que hablar de tiempo. Como se van dando cambios a través del tiempo, yo necesito encontrar una serie de herramientas que me ayuden a pesar de los cambios a través del tiempo, yo mantenerme siempre estable y además de estable, siempre creciendo y siempre progresando. Si yo no tengo estas herramientas, ¿qué van a hacer esa cantidad de cambios a través del tiempo con mi vida? A ver, ¿quién lo está entendiendo? Esto, para entenderlo, hay que estarle prestando completa atención. Si usted se fue un momento a hacer alguna cosita a otro lado y volvió, usted no estará entendiendo nada de lo que le estoy diciendo. Pero si yo no tengo unas herramientas bien entendidas y que yo sepa usar bien, la pregunta es, ¿qué van a hacer esos cambios a través del tiempo? Esos cambios van a ser estragos. Yo creo que no hay mejor respuesta que esa. Estragos. Estragos. O yo me convierto en una víctima de esos cambios a través del tiempo, o entiendo que así yo quiera o no quiera los cambios van a venir. Como así yo quiera o no quiera, el paso del tiempo se va a dar. ¿Es o no es? Seamos sensatos. Así yo quiera o no quiera los cambios se van a dar. O sea, los cambios no vienen a la persona que los quiere. Los cambios vienen a la persona que los quiera o que no los quiera. Los cambios no discriminan. Los cambios vienen porque sí, le gustó o no le gustó. A las buenas o a las no tan buenas. Los cambios me van pasando por encima como una aplanadora. Y no solamente los cambios, porque los cambios se van dando dentro del marco del tiempo. Entonces el cambio se va dando, pero también el tiempo me va pasando por encima. Entonces ya son dos cosas que vienen a jugar en contra. Si yo no tengo las herramientas para poner a funcionar estas dos cosas que acabo de mencionar, los cambios y el tiempo a mi favor. Esa yo creo que es la razón fundamental del por qué usted y yo necesitamos templanza, por qué necesitamos dominio propio o por qué necesitamos autodisciplina. Porque eso que yo acabo de mencionar se convierte en la herramienta fundamental para poner a trabajar esos cambios y ese tiempo a mi favor y no en mi contra. Así yo le diga al Señor, Señor, permite cambios en mi vida. O así yo le diga, Señor, no permitas cambios en mi vida, los cambios van a venir. Así yo le diga, Señor, ayúdame a contar con sabiduría mis días. O así a mí se me olvide pedirle al Señor que me ayude a ser sabio con el paso del tiempo. Igual el tiempo me va a pasar por encima. Es un día más. Usted se prepara este año para cumplir un año más. Y ese año más quiere decir un año menos. Realmente póngase a pensar y seamos sensatos y seamos conscientes. Cuando usted cumple años, ¿usted está cumpliendo un año más o está cumpliendo un año menos? ¿Es un año más o es un año menos que le queda? ¿Cómo lo interpretamos nosotros? Ahora, cuando hablamos de un año más ¿para qué? O cuando hablamos de un año menos ¿para qué? Un año más haciendo estorbo en esta tierra, un año más como un elemento decorativo en este planeta, o un año menos para, desde el punto de vista de la disciplina, desde el punto de vista de los proyectos materiales o espirituales, ¿es un año menos para qué? Desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de esas obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas, ¿es un año menos para qué? Un año menos para servir muy bien,
Un año menos para cumplir. ¿Cumplir con qué? Pues cumplir con ese propósito que Dios estableció sobre mi vida desde antes de la fundación del mundo. Es que estos proyectos, entendámoslos, estos proyectos se desarrollan y se cumplen dentro del marco del tiempo. Ojo, estos proyectos se desarrollan y se cumplen dentro del marco del tiempo. Eso quiere decir que yo tengo que aprender a no perder el tiempo. Dentro de ese marco del tiempo, como lo estamos diciendo en esta introducción, van a venir los cambios. Esos cambios vienen así yo los quiera o no los quiera. Ahora, esos cambios, si yo no los entiendo, esos cambios me van a ir alejando poco a poco, lentamente de ese propósito. O si yo los entiendo, esos cambios me van a ir acercando poco a poco, lentamente a ese propósito, dependiendo si yo lo entiendo o no lo entiendo. Esta introducción, ¿quién me la está entendiendo y quién me la está entendiendo bien? ¿Quién la está entendiendo y quién la está entendiendo bien? Pues no es lo mismo cuando yo tenía 18, 19 años y apenas mi vida le estaba entregando al Señor Jesucristo, que a esas alturas, después del tiempo que ha pasado, evidentemente yo no soy la misma persona. Y no es lo mismo usted hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Usted no es la misma persona. Usted se acuerda y cae en cuenta de que los cambios han hecho lo suyo y el tiempo ha hecho lo suyo. La cantidad de cosas que han venido, que han pasado sobre su vida, esa cantidad de cosas han hecho lo suyo. Todos los momentos que nosotros hemos vivido han hecho lo suyo. Ahora, ¿lo he entendido o no lo he entendido? Si no lo entiendo, me desespero. Si sí lo entiendo, bueno, con las herramientas que Dios me da, entonces todo comienza a obrar para el cumplimiento del propósito que Dios estableció para mi vida. La primera característica de una persona que tiene autodisciplina precisamente tiene que ver con el propósito. Una persona autodisciplinada es una persona que sabe para dónde va. Una persona autodisciplinada es una persona que sabe lo que quiere. Eso es lo primero y es de eso que vamos a hablar hoy. No le voy a dar hoy una lista de X cantidad de cosas que hacen parte del perfil de una persona autodisciplinada. Más bien le digo, esta es la primera y hablemos un poquitico de esa primera característica. La primera tiene que ver con el propósito. La persona autodisciplinada tiene un claro sentido del propósito. Tiene un propósito definido, sabe para dónde va y sabe lo que quiere en la vida. Sabe hasta dónde quiere llegar. Sabe hasta dónde quiere llegar. Aquí nosotros no hablamos de cómo hacer para llegar hasta allá. No, eso será otro punto del perfil y no lo alcanzamos a ver hoy. Aquí estamos hablando de sabe la dirección a donde tiene que llegar. Punto. Como si usted se encuentra un transeúnte, una persona que deambula por la calle y usted le pregunta ¿para dónde va? Y esa persona dice yo voy para tal calle, para tal avenida, para tal transversal, diagonal, le da un número, le da una casa. Tiene una dirección, sabe para dónde va. No le está preguntando cómo va a llegar. Le está preguntando si tiene una dirección y él le va a decir sí tengo una dirección. Yo no puedo comenzar a desarrollar autodisciplina en mi vida si yo no sé para dónde voy. Tengo que saber qué es lo que yo quiero alcanzar, pero lo tengo que saber bien clarito. Eso tiene que ser algo claro, tiene que ser algo definido. Cosa que si usted me pregunta a mí, pues entonces yo le digo eso es la transversal 69, número 9 de 85, interior 4, apartamento 103. Punto. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe para dónde va? ¿Sabe cuál es la dirección? ¿Usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe qué es lo que quiere alcanzar? ¿Usted sabe, tiene claro hasta dónde quiere llegar en la vida? Ahora, ¿usted está seguro que esa dirección que usted me acaba de dar, ese dato que usted me acaba de compartir, es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para con su vida? O sea, esa es la dirección, ese es el punto, esa es la meta, esa es la cúspide, esa es la punta, ese es el pico que Dios quiere que usted escale. O quizás es
el punto que usted quiere llegar, al cual usted quiere llegar, pero en sus propias fuerzas, en su propia carne, en su propio capricho, porque Dios nunca lo ha dirigido hasta allá. Esto tiene que estar claro en todos nosotros. Si yo no tengo un propósito claro y definido, pues yo no puedo comenzar a desarrollar autodisciplina. La autodisciplina, recuerde, usted tiene que ver con un propósito. La autodisciplina no es solamente que le digan a uno, lave la olla y uno fue y lavó la olla. La autodisciplina no es solamente que le digan a uno, tienda la cama y uno fue y tendió la cama. La autodisciplina no es solamente que le digan a uno, pase la escoba y uno pasó la escoba. Tiene que ver con eso, pero no es solamente eso. La autodisciplina es el arte de perseguir objetivos, de perseguir metas, de perseguir un propósito, un proyecto y alcanzarlo. Eso es disciplina. La disciplina obligatoriamente va a tener que ver con un propósito. Si no se le da a la disciplina un propósito, la disciplina pierde su efecto, pierde su poder. Se activa cuando en su corazón, en su cabeza, usted sabe hasta dónde quiere llegar y qué es lo que él quiere alcanzar en su vida y en qué clase de persona usted se quiere convertir. Por ahora le propongo un propósito. Es un propósito a la mano. Es un propósito que nos serviría a todos. ¿Qué tal el propósito de convertirse en la persona más autodisciplinada que usted personalmente conozca? ¿Cómo le parece el propósito que le estoy proponiendo? ¿Qué tal que su propósito sea, yo me voy a convertir en la persona más autodisciplinada que personalmente yo conozca? Si usted a su alrededor conoce una persona que sea autodisciplinada, usted va a decir, yo me voy a convertir en una persona más autodisciplinada que ese hombre o que esa mujer. Y aquí pues ya estamos hablando de que usted identifica a su alrededor lo que es la disciplina y también identifica a su alrededor lo que es la indisciplina. ¿No es cierto? Disciplina, no, mire, es que es una persona que persigue objetivos y cumple los objetivos y no importa el precio que tenga que pagar, lo paga porque tiene unas metas y no está dispuesto a torcer el brazo, no está dispuesto a decaer, no está dispuesto a abandonar, sino que la única disposición de su corazón es ganar, triunfar, alcanzar ese propósito. Ahora, ¿qué ocurre con su propósito? Es decir, con el que Dios estableció sobre su vida. Si usted logra cumplir este propósito que le estoy proponiendo, que es convertirse en la persona más autodisciplinada que usted personalmente conozca. Dígame, ¿qué le pasa a ese propósito suyo? ¿Qué le pasa a ese proyecto suyo? ¿Qué le pasa a esa meta suya? ¿Qué le pasa a ese objetivo suyo? Si usted logra convertirse en eso que le estoy proponiendo. Responda, por favor. ¿A quién le gustaría convertirse en la persona más autodisciplinada que usted pueda conocer? Es decir, que cuando usted se mira al espejo, usted diga, aquí tengo delante mío a la persona más autodisciplinada que en esta vida yo he podido conocer. Vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cómo le parece la propuesta de convertirse usted en la persona más autodisciplinada que usted haya podido conocer? ¿Se para usted frente al espejo y dice, aquí está delante de mí? Ese ser, esa persona que inspira a otros con la disciplina, yo no conozco a otro o a otra que sea más autodisciplinada que yo. ¿Qué tal? Muy bien. Esta autodisciplina se ve cuando nos conectamos nosotros a las 5 de la mañana en la oración. ¿Qué me dice usted? Yo estoy tanteando el terreno, a ver si estamos hablando el mismo idioma. Esa autodisciplina se ve cuando nos conectamos nosotros a las 5 de la mañana para la oración. Esa autodisciplina se ve cada vez que hay discipulado y nos conectamos a las 6 de la tarde, no 6 y 2, no 6 y 1, no 6 y 3, no 6 y 5, para los discipulados de los lunes, de los martes, de los jueves, de los viernes.
Esa autodisciplina se ve cuando tenemos un culto presencial, como el culto de este domingo que viene, que ya es presencial, 9 de la mañana, yo llego temprano y estoy ahí listo para recibir de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Porque necesito crecer. ¿En qué necesito crecer? En muchos aspectos, sobre todo algo que Dios me está dejando claro en este momento. Yo necesito crecer en disciplina. Pero no la disciplina que me impone el predicador, no la disciplina que me impone el pastor, no la disciplina que me impone la iglesia. La disciplina que yo me impongo a mí mismo. Yo no necesito que en este momento nadie me imponga disciplina. Yo tengo que demostrar madurez. Esa es la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura. El inmaduro, pues todo el mundo lo tiene que mandar y todo el mundo le tiene que decir y todo el mundo lo tiene que exhortar y todo el mundo le tiene que, pues, jalonear la orejita y dar el pellizquito en el hombro porque es que no está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Ese es el inmaduro, pero el maduro no necesita esos pellizquitos. El maduro no necesita esas orejitas torcidas, ese jaloneo de orejita. El maduro no necesita que lo estén amonestando, que lo estén exhortando, que le estén llamando la atención. El maduro no dice, ay, sí, 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 sí. No, no, porque ¿cuántos años lleva diciendo sí, 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 sí? Y nada, que nada de nada. El maduro dice, sí, yo lo entendí un día y ya lo estoy haciendo. O sea, ya desarrollé una vida de oración, lectura de la Biblia, me conecto, etcétera. No hago las cosas como yo quiero. Hago las cosas según una norma de disciplina que yo me impongo a mí mismo. Ahora yo le pregunto a usted, si usted logra convertirse en la persona más disciplinada que usted mismo conozca, ¿quién es el más grande beneficiado? Diga, le estoy diciendo conviértase en la persona más autodisciplinada que usted conozca para beneficiar al predicador, para beneficiar al pastor, para beneficiar a quién, ¿no? La persona más beneficiada al convertirse en una persona autodisciplinada será el mismo autodisciplinado. Pero por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tan fácil es? ¿Qué tan fácil es? Mire, hay que romper con una cantidad de conductas, con una cantidad de hábitos, con una cantidad de costumbres, si me permite la expresión. Hay que romper con una cantidad de mañas que yo ya tengo por la práctica, practicando todo esto durante años. Yo me convertí en una persona viciada. Y cuando hablamos de viciado, pues no necesariamente estamos hablando que usted tiene la copa en la mano, o que tiene el cigarrillo en la mano, o que quién sabe qué perversión está practicando. Estamos hablando de hábitos viciados, o sea, hábitos que no me hacen progresar, hábitos que no me traen madurez, hábitos que no desarrollan autodisciplina, hábitos que no me conducen al cambio, a la transformación o a tener éxito. Entonces, si yo llevo años practicando lo mismo, pues es obvio que si me dicen, conéctese a las 5 de la mañana, a ver, demuestra autodisciplina, conéctese a las 5 de la mañana, no 5 y 1, no 5 y 2, no 5 y 3, no 5 y 5. Conéctese de faltando 5 para las 5. A las 5 comenzamos a orar, demuéstrelo. Usted dirá, me va a costar. ¿Por qué me va a costar? Porque estoy acostumbrado a no hacerlo. El alma y el cuerpo me van a decir, pero yo qué necesidad tengo de hacer eso. Pero la autodisciplina, hablando a mi espíritu, va a decir, usted tiene la necesidad de hacerlo. Porque si usted logra a través de estos ejercicios, recuerde que cuando hablamos nosotros de disciplina, estamos hablando nosotros de ejercicio. Estamos nosotros hablando de una rutina. Estamos hablando de una rutina de ejercicios. Estamos hablando de cambio de hábitos. Estamos hablando de cambio de costumbres. Entonces resulta que si yo me someto al ejercicio, si yo me someto a la rutina, si yo me someto a esas actividades que van poco a poco cambiando mis hábitos, pues poco a poco me voy transformando en esa persona autodisciplinada que yo necesito ser, y no solamente yo necesito ser, sino que Dios quiere que yo sea. Tomemos ejemplo de Dios. Varios versículos. Mire, tengo un montón de versículos aquí. Le voy a exponer unos cuantos apenas. Porque bien podíamos hablar nosotros de Job 1.22, Salmo 138.8, Romanos capítulo 8, versículo 28, Romanos 9.11, Efesios 1.11, Efesios 3.11, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, etcétera, 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 etcétera. Pero para que nos fijemos cómo es nuestro Dios. Porque si Dios me está pidiendo a mí, sea una persona disciplinada,
¿Será que Dios es disciplinado? Si Dios me está pidiendo a mí, sea una persona autodisciplinada, demuéstreme autodisciplina. ¿Será que Dios es autodisciplinado? Pues yo creo que la pregunta o la respuesta sobra. La pregunta, al formularla, se sobreentiende en su respuesta. Obvio que Dios es autodisciplinado. ¿O a quién tiene Dios por encima de él que le esté diciendo todos los días, haga esto o deje de hacer lo otro? Dígame. ¿A quién tiene Dios por encima de él que le esté diciendo todos los días, quiero que vista a todo el mundo de misericordia, quiero que haga que nuevas sean todas las mañanas su misericordia sobre sus hijos? No. O sea, Dios hace que nuevas sean sus misericordias cada mañana sobre sus hijos, pero porque él mismo se lo ha impuesto, no porque nadie se lo esté ordenando. Él mismo lo hace, y así como él mismo lo hace y fuimos creados a su imagen y a su semejanza, él quiere que con el recurso y la herramienta que él me ha dado, yo sea así de autodisciplinado. ¿O es que estoy esperando que el Espíritu Santo me levante por la mañana y que yo escuche su voz audible que me diga, hijo, levántate a interceder a las 5 de la mañana? Si usted está esperando que eso vaya a pasar, eso no va a pasar. Ahí se va a quedar esperando. Está esperando confirmación para, hijo, conéctate a los discipulados de los lunes, los martes, ahí se va a quedar esperando. Dios obra en la medida en que yo desarrollo autodisciplina. Si está esperando voces audibles para hacer las cosas, ahí se va a quedar esperando la voz audible. Está esperando una voz audible para comenzar a leer la Biblia. Cuando usted encuentra en la Sagrada Escritura que dice, escudriñad las Escrituras, yo creo que su voz ahí está clara en la Biblia. Algunos versículos. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 22. Abra, por favor, busque. Job, capítulo 1, versículo 22. Mire, desde lo que usted está haciendo ahí, que es abrir su Biblia en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22, ahí usted está demostrando la autodisciplina que ha desarrollado para el estudio de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque si usted tuvo que buscar en el índice de su Biblia dónde era que quedaba el libro de Job, pues usted está demostrando que disciplina o autodisciplina para el estudio de la Sagrada Escritura no tiene o tiene muy poquito. ¿Cómo es que a estas alturas, después de tanto tiempo de estar en la banca de una iglesia, todavía yo necesite el índice para ubicar el libro de Job o para ubicar cualquier libro de la Sagrada Escritura? Job capítulo 1 versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y con este versículo termina el capítulo 1 de Job. En el capítulo 1, bueno, y en el capítulo 2, pues usted se da cuenta de los grandes males, las grandes catástrofes que vinieron sobre la vida de Job, ¿no? Catástrofes a nivel familiar, a nivel de sus hijos, a nivel de su esposa, a nivel de sus finanzas, a nivel de su trabajo, a nivel de su economía, a nivel de su salud. Pero dice la Sagrada Escritura que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo así que no atribuyó a Dios despropósito alguno en medio de la gran calamidad? Pues que Job decía, en todo esto Dios tiene algún propósito. O sea, lo que Dios está permitiendo sobre mi vida, lo está permitiendo por algo y para algo, porque Dios siempre tiene propósito en lo que hace. Eso es lo que significa ese versículo. Aprenda por Job capítulo 1, versículo 22, que Dios siempre tiene propósito en lo que hace. Y si Dios siempre tiene propósito en lo que hace, eso quiere decir que Dios siempre sabe para dónde va. Que Dios siempre sabe a dónde quiere llegar. Y aprendamos por Job capítulo 1, versículo 22, que así como Dios siempre tiene propósito en lo que hace, pues yo siempre debería tener propósito en lo que hago. Que así como Dios siempre sabe a dónde va a llegar, pues yo también siempre debería saber a dónde quiero llegar, en qué persona yo me quiero convertir. Dios nunca ha hecho absolutamente nada sin tener un propósito en la cabeza. El libro de Isaías, en el capítulo 45, búsquelo por favor. Isaías, capítulo 45, en el versículo 18, espero que no esté buscando el índice, y si está buscando el índice, pues búsquelo. Lo que importa es que llegue a Isaías capítulo 45, pero ahí usted se comienza a dar cuenta.
Oiga, de verdad, yo ya debería tener un manejo bíblico y un manejo bíblico exuberante. ¿Por qué no lo tengo? Pues porque no me he dado a la tarea de memorizar la Biblia, de aprender a dominarla, aprender a encontrar los libros, a memorizar los versículos. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? Porque unos recitan los 66 libros de la Biblia y yo nunca lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque algunos se han dado a la tarea de desarrollar autodisciplina en ese aspecto y yo nunca lo he hecho. Porque he estado demasiado pegado quizás a la Rosa de Guadalupe. Es broma. Pero quien está pegado a la Rosa de Guadalupe, pues madure más bien. Isaías capítulo 45, versículo 18 dice, porque así dijo Jehová. Ahora usted me va a ayudar en este versículo a encontrar el propósito, a encontrar ese Dios de propósito, a encontrar ese Dios de disciplina, a encontrar ese Dios autodisciplinado. El versículo 18 dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Lo vuelvo a leer. Recuerde lo que usted tiene que encontrar en el versículo. Encuentre a ese Dios de propósito. Encuentre a ese Dios de disciplina. Encuentre a ese Dios de autodisciplina. ¿Qué estábamos diciendo con base en Job capítulo 1, versículo 22? Que Dios siempre tiene propósito en todo lo que hace. ¿De qué está hablando el versículo? De la creación. Encuéntrelo. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Encuentre. Excelente, muy bien. Gracias, Germán. Excelente, Marta Poveda. Muy bien. Excelente, Natalia. Bueno, ¿y el resto? ¿Y el resto? Para que fuese habitada. Mire, hay una frasecita ahí que dice, no la creó en vano. Esa frase es espectacular. No la creó en vano. Dios no hace nada en vano. Dios nunca ha hecho nada en vano. Pregunta, ¿cuántas cosas en mi vida yo las he hecho en vano? Recuerda el significado de la palabra vano, vacío. ¿Vacío de qué? De propósito. ¿Cuántas cosas en mi vida yo las he hecho sin propósito? ¿Cuántas cosas en mi vida han sido vacías, desprovistas de propósito y aún así yo las he hecho? ¿Por qué hizo lo que hizo? Ay, lo hice porque sí, Dios nunca ha hecho nada porque sí. Eso de que no la creó en vano, escuche la voz de Dios diciendo, hijo, yo nunca he hecho nada en vano. Todo lo que yo hago tiene un propósito. Usted relacione Job capítulo 1, versículo 22 con este texto de Isaías capítulo 45, versículo 18. Cuando aparece el término para, en ese versículo, encuentra la palabra para, dice, para que fuese habitada la creó. Allá donde dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, ¿para qué creaste la tierra? Isaías capítulo 45, versículo 18, para que fuese habitada la creé. O sea, yo no creé la tierra en vano. Y si no creó la tierra en vano, que es lo que nos enseña el primer versículo de la Biblia, que creó el cielo y la tierra, pues de ahí en adelante absolutamente nada de lo que Dios hace, lo hace sin tener propósito en mente. Absolutamente todo. Ahora, ¿usted cree que Dios, entendiendo lo que está entendiendo, usted cree que Dios a usted lo creó en vano? ¿Usted cree que Dios permitió su nacimiento en esta tierra en vano? O sea, su nacimiento en esta tierra no tiene ningún propósito. Su nacimiento en esta tierra está vacío. Vacío de propósito, vacío de proyecto, vacío de metas o vacío de objetivos. Muy bien. Obvio, no. Ok. Entonces me creó para algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese algo? ¿Qué es ese algo? Ese algo es un propósito que yo debo encontrar. Debo encontrarlo con Dios. Comenzando desde ahí ya tengo que desarrollar autodisciplina. Si yo no me meto con Dios, nunca lograré entender bien, nunca lograré entender perfectamente Dios para qué fue que me hizo.
Dios, ¿para qué fue que me creó? Señor, ¿para qué me hiciste? Señor, ¿para qué me creaste? Bueno, primero, no te creé en vano. Segundo, yo tengo propósito, tengo proyecto en absolutamente todo lo que hago. Dos versículos claves que hablan del propósito de Dios, esto ya lo hemos estudiado muchas veces, son el Salmo 138:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ah, qué maravilla. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene un propósito y es un propósito conmigo y ese propósito el Señor lo va a cumplir en mí. Ahora, cuando yo comienzo a notar que ese propósito en su cumplimiento va fluyendo rápidamente. Pues cuando yo entiendo que hay un propósito y cuando yo me atrevo a decir con el salmista, ese propósito será el que reine en mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Recuerde que eso es el Salmo capítulo 138, versículo 8, donde muy claramente aparece la palabra propósito. Y otro versículo clave para esto es Romanos capítulo 8, versículo 28. Ese todo el mundo se lo sabe. Bueno, al menos el autodisciplinado para memorizar versículos. Pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí lo tiene. Romanos capítulo 8, versículo 28. En absolutamente todo lo que Dios hace hay propósito. Si usted revisa la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 11, se repite exactamente lo mismo. Romanos 9, 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí está hablando no solamente de la creación, y no está hablando solamente de que Dios permite que una persona nazca en la tierra, sino que también está hablando del momento en el cual Dios predestinó a los seres humanos. La palabra predestinación aparece por todos lados en la Sagrada Escritura. Y entonces Dios me predestinó para, básicamente, fundamentalmente, para un propósito o con un propósito. Tenía en mente objetivos, tenía en mente metas. Lo que acabo de leer se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 11. Pero se va a repetir en diferentes partes también. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 11. Quiero saturarlo, llenarle la cabeza en este momento de estas citas bíblicas para que usted entienda cómo es Dios. Si Dios es así, usted entiende por qué Él me está pidiendo autodisciplina. Si Dios es así, usted entiende por qué Él me está pidiendo. Es que usted tiene que tener propósito en la vida, hombre. Porque si usted se está dedicando a sobrevivir, a conseguir lo del diario todos los días, ese es el objetivo de su vida, pues ese es el plus de su vida, pues entonces no va a llegar muy lejos. Porque apenas consiga lo del diario, usted ya estará conformado y estará diciendo, bueno, el propósito de este día ya lo cumplí, pero para eso Dios me creó. Dios me creó para que yo sobreviviera o me creó para que yo viviera en abundancia, que son cosas diferentes. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. ¿Se acuerda que le dije hace un ratico que la palabra predestinación aparece por todo lado en la Biblia? Pues dése cuenta que ahí aparece. Habiendo sido predestinados, ¿conforme a qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dese cuenta que es según el propósito de Dios. Dios no hace absolutamente nada sin tener un propósito en mente, porque Dios nunca ha hecho nada en vano. No solamente Efesios 1:11, sino Efesios capítulo 3, versículo 11. Y en Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito es eterno. Dios es un Dios de propósito. Si usted busca en una concordancia la palabra propósito, pues se va a dar cuenta de la cantidad de veces que aparece. Y la mayoría de esas veces aparece que Dios es un Dios de propósitos y que el hombre no tiene propósito. Por eso, como Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios perfecto. Y como el hombre no tiene propósito, por eso es que en el libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, el hombre es una completa vanidad.
El hombre está completamente vaciado. ¿Por qué está vaciado? Dice uno, porque no tiene a Dios. Sí, claro, pero es que porque no tiene propósito con Dios. Es el propósito, el tener propósito, el tener una dirección clara, el saber para dónde es que voy, a dónde quiero llegar, en qué persona me quiero convertir, lo que hace que yo me levante todas las mañanas a perseguir algo. ¿Es o no es? Ese propósito lo que hace que si me toca madrugar, yo madrugo. Ese propósito lo que hace, si me toca trasnochar, yo le trasnocho. Si me toca quemarme las pestañas, yo me quemo las pestañas. Si me toca desplazarme hasta algún lugar, yo me desplazo hasta algún lugar. Si me toca bajar la cabeza, yo bajo la cabeza, porque el propósito está más allá de mi orgullo. El propósito está por encima de mi necedad. El propósito está por encima de mi rebeldía. No trabajo para darle gusto a mi orgullo, trabajo para alcanzar, para cumplir un propósito. El propósito es lo que nos saca todos los días de la cama. Si no tuviéramos propósito, no nos levantamos de esa cama. El propósito es lo que hace que usted diga, ay, hoy la intercesión, yo tengo sueño, estoy cansado, pero ¿qué va? Hay que presentar todo esto delante de Dios, sacudámonos la cara, botemos las cobijas, echémonos agüita en la cara, madruguemos, coloquemos la alarma. Que nadie diga, es que yo siempre he sido malo para madrugar. Había sido malo para madrugar. Porque si quiere desarrollar autodisciplina, pues tiene que aprender a madrugar. Si quiere desarrollar autodisciplina, tiene que aprender a trasnochar cuando toca trasnochar. Tiene que aprender a estudiar cuando toca estudiar. Tiene que aprender a memorizar cuando toca memorizar. Ahora, si usted lo revisa en el capítulo 3, versículo 11, lo acabamos de leer, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué impresionante que en ese mismo libro, Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, aparezca la palabra propósito. Y en el capítulo 3, versículo 11, aparezca también la palabra propósito. Ok. En esta última parte de la exposición, lo voy a llevar a otros textos bíblicos que hablan del propósito en el corazón de los hombres, ya no el propósito en el corazón de Dios. Es decir, ya no el propósito de Dios en el corazón de Dios, sino el propósito de Dios en el corazón de los hombres, para que usted se dé cuenta que Dios solamente respalda, ojo esto, Dios solamente respalda a gente con propósito. Dios solamente trabaja con gente que tiene propósito. Si tiene propósito, está desarrollando autodisciplina. Entonces, Dios solamente trabaja con gente que tiene autodisciplina. Dios solamente respalda, Dios solamente bendice, Dios solamente extiende su mano sobre personas que tienen autodisciplina. Si yo no tengo autodisciplina, pues yo me voy a quedar esperando. ¿Por qué? Porque si no tengo autodisciplina, quiere decir que no tengo propósito. Es decir, yo no sé lo que quiero. Y si no sé lo que quiero, pues Dios, ¿qué me va a conceder? Si yo no sé qué es lo que quiero. Dios, ¿cómo me va a prosperar si yo no sé en qué quiero prosperar? Es más, yo ni siquiera sé si quiero o no quiero prosperar. Yo ni siquiera sé si quiero o no quiero progresar. Ahora, si yo no tengo autodisciplina, pues obvio yo no le estoy pidiendo nada a Dios. ¿Qué le voy a pedir si ni siquiera sé qué es lo que quiero? Si se da cuenta que la autodisciplina lo afecta absolutamente todo. El tener propósito en la vida lo afecta absolutamente todo. Sus oraciones de ahí en adelante, la temática de sus oraciones, ¿cuál va a ser? Pues la temática de sus oraciones va a ser lo que tiene que ver con el propósito. Acuérdense, en los evangelios se acercaban las personas al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le preguntaba, pues, ¿qué quiere? Y los enfermos le decían, yo quiero ser sanado de esta enfermedad. Mire, eso es lo que quería. Yo quiero recobrar la vista. Ah, mire, eso es lo que quiere. Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ah, eso es lo que quiere. Señor, mi siervo está en cama enfermo. Ah, eso es lo que quiere. Tiene un propósito y si tienen propósito, ese propósito hace que vaya y busque a Dios en oración. Mientras que si no tiene propósito claro, ni ora. ¿Por qué las personas no oran? Porque no tienen propósito. Y la falta de propósito crea indisciplina. Y la indisciplina crea pereza, tibieza, indiferencia. ¿Sí se da cuenta por qué es que la gente no ora? ¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué la gente es perezosa? Mire, a mí que no me digan, la gente cree que es que
Me convencen cada vez que ponen un mensaje al WhatsApp diciendo, es que no me he conectado por... Esa es su excusa de indisciplina. Pues no quiere decir que yo le esté creyendo. Porque ¿cómo es que usted está en su casa, tiene el celular en su mano, tiene el celular en la mano y no es capaz de darle clic a las 6 de la tarde para escuchar una clase de 1 hora estando en la casa? Es que no he podido porque es que usted no ha podido porque es una persona indisciplinada. Por eso no ha podido. Porque es una persona desorganizada. Porque no tiene propósito claro. Porque no sabe para dónde va en la vida. Porque usted está desperdiciando su vida, está desperdiciando su tiempo. Y el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo es un recurso que usted nunca jamás va a volver a recuperar. Los cambios van pasando sobre su vida y lo van cambiando para mal, lastimosamente. Y se encuentra uno, bueno, a jovencitos que son indisciplinados y uno dice, quizá la juventud, pero se encuentra uno a viejos, a viejas que son indisciplinados y uno dice, mucha concha, hola. Mucho sinvergüenza, de verdad. ¿Qué le falta? Autodisciplina. ¿Qué le falta? Tener propósito en la vida. ¿Qué le falta? Saber para dónde va. ¿No se encuentra usted con esa gente que usted dice, oiga, tan viejo y no sabe para dónde va en la vida? ¿No le pasa? Oiga, tan vieja y no sabe qué es lo que quiere en la vida. ¿No le pasa? Tan viejo o tan vieja ha intentado 1000 cosas, pero no ha hecho ninguna bien. ¿Por qué? Porque nunca se ha convencido de algo real en la vida. Persígalo. Más adelante hablaremos de una santa terquedad que hay que tener para desarrollar autodisciplina. Pero yo tengo santa terquedad cuando tengo un propósito claro y definido en la cabeza. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Ya son los últimos versículos que yo le voy a dar. Segunda de Crónicas, capítulo 7, por favor. Versículo 11. Me avisa cuando ya lo leemos todos. Me avisa cuando ya. El versículo 11 dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso, encuéntrelo por favor, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Qué impresionante ese versículo. ¿Encuentra usted la palabra propósito? Sí, porque encuentra la palabra se propuso. Ahora, ¿de quién está hablando acá? De Salomón. Salomón. Y usted dirá, uy, Salomón, pues que Salomón fue un hombre. Salomón fue un hombre mundano. Salomón fue un hombre secular. Salomón fue un hombre, sí, pero Salomón fue un hombre de propósito. Y aquí lo que estamos analizando es cómo una persona que tiene propósito prospera en la vida. Una persona que tiene propósito desarrolla autodisciplina y la autodisciplina hace que tenga éxito. Y mira aquí lo que dice. Dice, todo lo que Salomón se propuso hacer. O sea que había un propósito allá dentro de Salomón. Todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa. O sea que está hablando de los asuntos espirituales, la casa de Jehová, y en su propia casa, o sea, los asuntos materiales. ¿Sí lo nota? Está hablando de proyectos espirituales porque está hablando de la casa de Jehová, pero también está hablando de proyectos materiales porque está hablando de su propia casa. Ahora, me agrada cómo dice primero la casa de Jehová, o sea, pone a Dios de primeras, pero también su propia casa, porque él tiene unos proyectos que tienen que ver con su propia vida, con su propia familia, con su propia caja, sus propios recursos, sus propias finanzas, su propia economía. ¿Lo nota? Dice que él tenía propósitos en cuanto a Dios y tenía propósitos en cuanto a él mismo. Tenía propósito en cuanto a la casa de Dios y tenía propósito en cuanto a su propia casa. Y dice la parte final, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y aunque no se diga ahí quién fue el que lo prosperó, usted sabe muy bien quién fue el que prosperó a Salomón en todo ese proyecto que tenía que ver con la casa de Dios y con su propia casa. ¿Quién lo prosperó? El que lo prosperó fue Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo prosperó? Lo prosperó porque él tenía, complete usted por favor.
Lo prosperó porque él tenía que. Ahora me agrada esa palabra prosperidad en el versículo, porque yo le acabo de decir que Dios solamente respalda, Dios solamente confirma, Dios solamente trabaja. Ahora se lo digo, Dios solamente prospera a una persona que tiene propósito. Si no tiene propósito, no lo puede prosperar. Porque ¿qué es lo que Dios le prospera a una persona? Su propósito. Si se da cuenta, le digo yo a Dios, Señor, prospérame por favor, prospérame por favor, prospérame por favor, pero no tengo propósito. Dios me está respondiendo en ese momento, pero ¿qué quiere que le prospere si usted no sabe para dónde va en la vida? ¿Qué quiere que le prospere si usted no tiene una meta que yo le pueda prosperar? Usted no tiene un proyecto que yo le pueda prosperar, usted no tiene un propósito que yo le pueda prosperar. ¿Cómo quiere que lo prospere? Antes de prosperarlo, usted decida tener un propósito. Crezca en autodisciplina. Salomón tenía un propósito que tenía que ver con la casa de Dios y se puso a trabajar en esa casa de Dios. Tenía un propósito que tenía que ver con su propia casa y se puso a trabajar en esa casa. ¿Y qué hizo Dios? Lo prosperó. ¿Prosperó a Salomón? Sí y no. Lo que prosperó fue el propósito de Salomón. Al prosperar el propósito de Salomón, pues uno entiende que Salomón era una persona próspera. ¿Pero por qué era próspera? Porque Dios le prosperaba todos sus propósitos. Porque Dios le prosperaba todos sus proyectos. Si quiere prosperidad, entienda que lo que Dios prospera son propósitos. ¿Quién lo está entendiendo? Si quiere prosperidad, entienda que lo que Dios prospera son propósitos. Si quiere prosperidad, entienda que lo que Dios prospera son proyectos. Póngale un proyecto ahí a Dios, Señor, esto. Y doble rodilla, autodisciplinado, ore. Y ore como lo hacía Daniel, búsquelo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Búsquelo, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Me avisa cuando ya, por favor. Daniel capítulo 1, versículo 8. Alguien que me diga, ya estoy en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y comenzamos la lectura. Vamos a leer todos, por favor. Ya, muy bien. Mire lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón, que aprendimos en 2 de Crónicas 7:11, que Salomón era un hombre de propósitos. Ahora que aprendemos en Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel era un hombre de propósito, porque propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este hombre se propuso en su corazón ser santo. Se propuso en su corazón ser espiritual. Se propuso en su corazón ser maduro. Se propuso en su corazón ser autodisciplinado. Más adelante usted lo ve orando 3 veces. Se propuso en su corazón orar 3 veces al día. Esto no se logra si uno no se lo propone. Lo cual quiere decir, a ver quién ya lo está entendiendo, que el éxito uno lo provoca. La prosperidad uno la provoca. El progreso uno lo provoca. ¿Sí se da cuenta cómo es que uno lo provoca? Uno lo provoca cuando se lo propone. Uno lo provoca cuando se lo propone y desarrolla autodisciplina para conseguirlo. ¿Sí se da cuenta cómo es que es? O sea, ahí no dice que es que Salomón estaba acostado y mientras que estaba acostado Dios lo estaba prosperando. Porque si está acostado, ¿qué quiere que le prospere? Y ahí no dice que Daniel estaba acostado durmiendo allá en la cama de la tibieza y mientras tanto Dios lo prosperaba. No, porque si está acostado en la cama de la tibieza, ¿qué le puede prosperar Dios si no tiene nada que prosperarle? Entonces, mire, Dios le está diciendo, si usted quiere que yo lo prospere, póngame en las manos algo para que yo lo prospere. O sea, póngame en las manos un proyecto, póngame en las manos un propósito, doble rodilla por ese propósito. Daniel quería sacar adelante ese propósito que tenía y entonces oraba por la mañana, oraba al mediodía y oraba por la tarde. ¿Quién lo obligó? Nadie. ¿O sí? Alguien, él mismo. Se le apareció un querubín y le dijo, Daniel, tienes que orar mañana, tarde y noche. No. Se le apareció un serafín, el mismo Dios, la voz audible de Dios, Daniel, ora mañana, tarde y noche. No. Entonces, él se lo autoimpuso. Se lo autoimpuso, ¿por qué? Porque realmente anhelaba que ese propósito, que ese proyecto saliera adelante.
Fue una decisión propia, muy bien. Y entonces ya cansado de la situación en la cual se encontraba y queriendo progresar, queriendo prosperidad, dijo, no, yo voy a orar por la mañana, por la tarde y por la noche, me voy a autodisciplinar en esto y lo voy a hacer todos los días, punto. Ahora, ¿Dios le dio éxito? Sí. Hechos capítulo 19, versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Versículo 21. Aquí en Hechos 19, ¿de quién estaremos hablando? Pues estamos hablando del apóstol Pablo. Mire que estamos hablando del Antiguo Testamento y estamos hablando del Nuevo Testamento. Hechos 19, 21 dice, pasadas estas cosas, Pablo, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Pablo? O sea que Salomón era un hombre de propósitos, Daniel era un hombre de propósitos y Pablo también era un hombre de propósitos. Se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. ¿De qué está hablando? De los viajes misioneros. ¿De qué está hablando? De la actividad evangelística. ¿De qué está hablando? Del conocimiento que él tenía, cómo se lo llevó a otras personas. Pero ¿cómo hizo para llevarlo a otras personas? Porque se lo propuso. Él se propuso conocer el evangelio. Ahora, se propuso primer viaje misionero, se propuso segundo viaje misionero, se propuso tercer viaje misionero, se propuso llegar a Roma llevando el evangelio. ¿Por qué llegó hasta donde llegó con el evangelio? Porque se lo propuso. Ahora pregunta, ¿Dios prosperó el propósito misionero de Pablo? ¿Dios prosperó el propósito evangelístico de Pablo? ¿Qué dice usted? ¿Sí lo prosperó o no lo prosperó? Porque nos propusimos Congreso para Pastores y Líderes. Porque nos propusimos entrar a otros barrios, entrar a Ciudad Bolívar con el Evangelio. Porque nos propusimos hacer un evento con niños para enseñarles la verdad con respecto a Halloween. Porque nos propusimos nosotros predicar el Evangelio durante el mes de diciembre enseñando la verdad acerca de la encarnación. Porque nos propusimos mover gente, porque nos propusimos mover masas, porque nos propusimos sembrar natilla y buñuelo y sobre todo la doctrina. Y la pregunta es, ¿Dios nos prosperó? ¿Nos dio para eso? ¿La palabra de Dios se sembró? ¿Lo logramos hacer o no lo logramos hacer? Sí lo logramos hacer, pero ¿por qué? Porque como ministerio tenemos propósito. Porque como ministerio entendemos que Dios llega hasta donde el propósito nuestro llegue. Dios llega hasta donde tengamos nosotros propósito. Si no tenemos propósito, Dios no llega. Prospéranos y haznos crecer. Mire, el crecimiento de una iglesia se provoca. El crecimiento de una iglesia se obliga. El crecimiento de una célula se obliga a punta de oración, se obliga a punta de ayuno, se obliga a punta de evangelización. Ya este domingo iniciamos tareas presenciales. ¿Quién quiere provocar conmigo el crecimiento de esta obra? ¿Quién quiere obligar juntamente conmigo el crecimiento de esta obra? Planteando propósitos, persiguiendo propósitos, orando por esos propósitos, ayunando por esos propósitos y evangelizando en función de esos propósitos. ¿Quién lo quiere hacer? Porque es la única manera como Dios respalda o como Dios progresa, o como Dios prospera una iglesia, cuando la iglesia tiene propósito. Si la iglesia no tiene propósito, Dios no tiene nada que prosperarle a esa iglesia. Gloria a Dios por esas personitas que dicen, yo cuente conmigo. Dese cuenta que el apóstol Pablo fue el gran apóstol Pablo, el gran misionero, el gran evangelista, llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, porque Dios lo prosperó, pero antes de que Dios lo prosperara, dice la Biblia, Él se lo propuso. Así que lo que Dios le prosperó fue lo que se propuso hacer, o sea, su propósito. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, y es el último versículo de la noche. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, por favor. El último versículo de la noche. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Note lo que dice, cada uno de. Está hablando de algo que usted le da a Dios, algo que usted le da a la iglesia, algo que usted le da al reino, algo que usted da para la evangelización.
Aquí está hablando de qué, está hablando de una ofrenda. Bien puede estar hablando de un diezmo. Pero dice cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no puede dar si primero no tiene un propósito en el corazón. Y el propósito debe ser claro. Mire lo que dice el versículo 6. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Lo que usted ponga en las manos de Dios, Dios se lo devuelve y se lo devuelve multiplicado. ¿Lo sabe o no lo sabe? Lo que Dios le ponga a Dios en sus manos, Dios se lo devuelve y se lo devuelve multiplicado. ¿Por qué? ¿Porque lo está diciendo Freddy? No, porque lo está diciendo la Biblia. Aquí dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Siempre y cuando usted lo dé teniendo un propósito en su corazón. Dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, quiere decir, dé, ofrende, hágalo, siembre con alegría. Ahora, ¿quién siembra con alegría? El que tiene propósito en el corazón. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dese cuenta el resultado. La persona que da teniendo propósito, a esa persona nunca le va a faltar nada siempre y cuando entienda que lo que está dando es una siembra que está colocando en las manos de Dios y Dios nunca se queda con nada. Dios se lo devuelve y se lo devuelve multiplicado. La más grande inversión que usted puede hacer con su recurso económico es ponerle en las manos a Dios. Es sembrar para su reino, es sembrar para la obra. ¿Por qué? Porque ahí dice que el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero ¿quién se atreve a eso? Si a muchos les duele dar una moneda de ofrenda. ¿Y por qué le duele dar una moneda de ofrenda? Hace un rato yo decía, ¿quieres saber por qué la gente no ora? La gente no ora porque no tiene propósito. Y como no tiene propósito, no desarrolla autodisciplina. Ahora, ¿quieres saber por qué la gente no diezma? ¿Quieres saber por qué la gente no ofrenda? La gente no diezma, la gente no ofrenda porque no tiene propósito. Como no tiene propósito, no desarrolla autodisciplina en el arte de dar. Por eso ni una moneda. Por eso ni ofrendan. Por eso ni diezman. Por eso ni siembran. Pero la persona que tiene propósito dice, mire, todo esto se lo pongo en las manos a Dios. Todo esto lo siembro para el reino de Dios, todo esto que yo tengo. La persona que tiene propósito dice y entiende. Ahora, entendí qué es lo que debo hacer con el recurso económico. Entendí que la más grande inversión que yo puedo hacer con mi recurso económico es ponérselo en las manos a Jesucristo. Entendí que eso es la más grande inversión y la cosa más inteligente que yo podía hacer. Porque si yo pongo algo al servicio de Dios, Dios me lo devuelve y me lo devuelve generosamente, de tal manera que se va a cumplir en mi vida, pero ¿quién se atreve a creerlo? Se va a cumplir en mi vida lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿De qué me llena Dios? De abundancia. Ahora mire lo que dice a continuación. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces, ¿cómo es mi vida económica o la vida económica de una persona que siembra en el reino de Dios de manera generosa? Pues siempre tiene en todas las cosas todo lo suficiente. Para él tiene en todas las cosas todo lo suficiente. Pero mire cómo termina el versículo. Abundéis para toda buena obra. O sea que para él tiene siempre en todas las cosas todo lo suficiente, pero cuando voltea a mirar, abunda en recurso económico para seguir haciendo la obra. Abunda en recurso económico para seguir sembrando. Característica de una persona que no diezma y que no ofrenda. Nunca tiene un peso. No tiene un centavo, no tiene un céntimo. Si no es capaz de poner en las manos a Dios, de ahí en adelante usted no puede tener o estar a la expectativa, no puede esperar que Dios prospere algo que usted no le ha puesto a Dios en sus manos. Pero característica de una persona que diezma, una persona que ofrenda, una persona que pone en las manos de Dios, una persona que siembra en el reino de Dios. Y alguno le cuenta moneditas a Dios, pues si quiere que Dios le cuente también moneditas, pues cuéntele moneditas a Dios. Pero hay gente que es sumamente generosa, que dice, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, sabe que aquí está todo. Ahora yo no le estoy diciendo aquí pacte con Dios. Y no le estoy pidiendo más allá de lo que tiene que ver con su propósito, porque aquí dice, cada uno de como propuso en su corazón. O sea que esto no es algo que yo imponga ni algo que yo obligue. Eso es algo que tiene que nacer en su corazón.
usted se lo tiene que proponer en su corazón. Ahora, este individuo, ¿qué fue lo que se propuso hacer? Dese cuenta el versículo 8. Este individuo se propuso progresar, se propuso prosperar económicamente. Y como se propuso prosperar económicamente, ¿qué se puso a hacer según el versículo 7? Pues se puso a darle a Dios. Se puso a subsidiar la labor evangelística, la labor misionera. El alfolí lo reconoció y dijo, uy, al fin llegó, apareció, nunca le había dado al Señor. Mire, hay gente que, a ver, hay que congregarse. Uy, es que eso queda muy lejos. Bueno, hay que darle al Señor. Uy, pero es que yo no tengo, es que yo no tengo la cultura de. Si no tiene la cultura de, quiere decir que es una persona completamente indisciplinada. Y Dios no puede progresar, prosperar a una persona indisciplinada. Los que progresan económicamente son los que se lo proponen. ¿Qué quiere decir? Que Dios prospera a una persona que provoca la prosperidad económica. La prosperidad económica hay que provocarla. La prosperidad económica hay que obligarla. ¿Cómo yo obligo? ¿Cómo yo provoco la prosperidad económica en mi vida? Lo acabo de leer. Propóngase en su corazón el darle a Dios de manera generosa, porque el que siembra generosamente, generosamente también segará. Conclusión de la clase de hoy. La primera característica de una persona autodisciplinada es el propósito. Sabe para dónde va, sabe qué es lo que quiere, sabe qué quiere alcanzar, sabe en qué clase de persona se quiere convertir. Si no tiene propósito, no puede desarrollar autodisciplina. Porque la autodisciplina es herramienta que hace realidad, que hace progresar, que provoca, que obliga el éxito de lo que se propuso en el corazón a hacer. Gracias, Santísimo Dios, por tu palabra predicada hoy. Infinitas gracias, mi Dios, tú eres un Dios bueno. Yo te ruego, Señor Dios, que tú nos sigas hablando a través de todos estos textos bíblicos, Señor. Que tú tomes mi vida, Señor Dios, y arranques de mí esos hábitos, esas costumbres pecaminosas, Señor, que no sirven para prosperar, que no sirven para progresar, Señor. Hábitos que me están arruinando, que me están estancando. Hábitos de los cuales yo digo, es que esa es mi vida, yo hago las cosas así, lo he hecho así durante toda la vida, pero si no me han servido, yo no puedo seguirme aferrando a esos hábitos necios, a esos hábitos pecaminosos, Señor. Yo tengo que renunciar a eso, Señor. Yo tengo que repeler eso de mi vida, tengo que desbaratar todo esto de mi vida, Señor. Y tengo que formar hábitos santos, hábitos diferentes, Señor. ¿Qué tal si yo desarrollo una vida de oración? ¿Qué tal si desarrollo una vida de estudio? ¿Qué tal si desarrollo una vida de servicio, una vida de predicación? ¿Qué tal si yo desarrollo una vida de generosidad para con tu reino? Una vida de aporte económico. ¿Qué tal si yo me convierto en una columna económica y financiera de tu obra, Señor Dios? Tu palabra dice, Señor Dios, lo acabamos de leer, que el que siembra generosamente también segará generosamente. Yo quiero provocar en mi vida la prosperidad. Yo quiero provocar en mi vida como Salomón provocó en su propia vida la prosperidad en esos proyectos con tu casa y en esos proyectos con su propia casa. Asimismo, yo quiero provocar un cambio en mi vida. Lo provoco cuando desarrollo autodisciplina. Y la autodisciplina nace, se comienza a mover cuando yo me propongo cosas en el corazón. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Amén.